Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos en la parroquia de Santa Mónica, aquí por San Lucas, de Petlacalco, y estamos felices porque tenemos la oportunidad de por fin platicar con el padre Francisco Maldonado, que el día de hoy nos permite estar aquí en su parroquia y poder platicar con él, conocer un poquito más de él, su vocación y pues estar junto con él en esta amena charla. Si quieres dejarle algún saludo o hacerle alguna pregunta, ponlo ahí en los comentarios y con todo gusto, pues ahorita Julie los va a ir haciendo para que nos lo puedas hacer. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Hola Liz, ¿qué Hola, tal? padre. Muy buenas tardes, me da mucha alegría compartir contigo este momento tan esperado y tan pospuesto, Así ¿verdad? es. Por distintas etapas, horarios y momentos de la vida ministerial. Pero hoy finalmente coincidimos y me alegra mucho poder estar contigo en esta entrevista. Muchas gracias, padre. La verdad, para nosotros es un gusto poder platicar con usted, estar aquí en su casa, ahora que lo tenemos más cerquita, bueno, de este rumbo. Claro, cruzando el periférico. Cruzando el periférico, es Sí. Correcto. Padre, quisiera que empezar la entrevista con que nos platicara un poco acerca de usted, conociéndolo en su etapa de niño, si tiene hermanos, de dónde es. El Con padre mucho gusto. Francisco. Yo soy originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nací el 3 de octubre del 72. Soy el octavo de 11 hermanos, de los cuales vivimos 9 y murieron 2. Yo soy el número octavo. Mis padres ya fallecieron. Y en la etapa de la niñez, pues yo estuve en casa y también emigré con unas familias durante 5 años y regresé a casa cerca de los 17 años, que es cuando me empecé a acercar a Dios, a la iglesia. Claro que yo recordaba mucho que la casa nuestra, desde que yo era niño, mis hermanos siempre estuvieron muy cerca de la iglesia. Muchas veces fue un punto de reunión de grupos juveniles la casa. Okay. Sí, y mi mamá también se acercó mucho al Señor después de que mi padre se fue y formó otra familia, ¿verdad? Entonces sí ha sido un proceso hermoso y difícil, pero hemos dado grandes pasos. Sin duda. Con 11 hermanos, ¿cómo era usted de niño? ¿Inquieto, muy tranquilito? Yo toda la vida he sido como muy sonriente, alegre, y siempre mi mamá me decía que era como muy granjeador, muy compartidor, siempre buscando ayudarle y servirle a los demás, y compartir con ellos lo que tenía, sí. Y dentro de yo recuerdo vagamente que no era tan travieso. Fui ya muy travieso y rebelde cuando me fui de casa, ahí sí, solamente en esa etapa. En esa etapa de su vida. De la adolescencia, sí. Y bueno, que regresa a su casa, ¿en qué momento? ¿Usted es de aquí de la Ciudad de México? No, como decía, soy de Cuauhtémoc, Chihuahua. Chihuahua. Por eso, bueno, en los comentarios que nos pusieron ahorita, yo más adelante vendrá la pregunta, pero había una señora y no sé si alcancé a conectarse, pero ella me platicaba que estuvo en su ordenación, nos puso ahí cuando compartimos que lo íbamos a entrevistar, sí, que ella estuvo en la ordenación de usted. Sí, bueno, yo llegué aquí en el seminario en el año 1993. Llegué porque en todo ese año, del 93, esos meses, yo me acerqué mucho a la iglesia, tuve mi conversión allá en Cuauhtémoc, tuve la gracia de participar en campamentos juveniles, de participar como acólito en la parroquia, ahora catedral de San Antonio de Padua,
Busqué mucho la dirección espiritual con el padre Carlos Barrio, un sacerdote de la arquidiócesis de Chihuahua, y me llegó ahí la conversión. Él mismo me pidió que fuera al preseminario, al cual fui. No me pude quedar en Chihuahua por no tener la prepa, y en una Eucaristía conocí al padre Héctor García. Yo nunca lo había visto. Eso fue como muy providencial, porque después de la misa él me llamó y me preguntó si yo tenía inquietud de ser sacerdote. Le participé que sí, que ya era monaguillo, estaba en pláticas prebautismales, había participado en campamentos juveniles, y luego que había ido al preseminario y que no había sido aceptado por la prepa. Ajá. Pero sentía yo, ¿verdad?, que en ese momento, como te dijera, que Dios me iba a llamar y me iba a abrir para otro camino la puerta al sacerdocio. Y así fue, conocí al padre Héctor y él me invitó aquí a que hiciera la prepa. Yo llegué aquí sin experiencia de salir nunca de la ciudad, aunque yo me había ido de casa, pero nunca de la ciudad, ¿no? Y llegué aquí, todo fue novedad, el tráfico, el ruido de la ciudad, Sí. El doble sentido, la comida, la rutina de vida. Yo llegué aquí pues todavía con mis botas, mi pantalón de mezclilla, todo, mis tenis Converse, mis tenis, pues era de una manera muy distinta a como vivimos en el norte. Y aquí fui aprendiendo a rasurarme. Eso me costó conflicto, rasurarme mi bigote, y aprender a traer ropa de vestir, zapato negro, así como nos lo fue pidiendo el seminario. Me costó mucho trabajo el seminario menor porque, como te quisiera decir, no tenía hábito de estudio, reprobaba muchos exámenes parciales, y necesité crecer mucho, sí, en la seguridad, en la autoestima. Claro, sí. Fui muy acompañado por las religiosas, por el padre Ricardo Fuentes y por el padre Carlos Barrio de Chihuahua. Todavía en ese tiempo, a través de cartas nos escribíamos, y eran muy alentadoras sus palabras, que me mantuvieron con un sí. Tuve también, en esa etapa viví con unas tías aquí en la Ciudad de México, luego viví en el seminario y así acabé el menor. Después ingresé a la etapa del curso introductorio en Lago de Guadalupe, y luego me acerqué mucho a Catedral, donde estaba la Madre Pasión, que atendía al señor arzobispo don Ricardo Guízar, que en gloria de Dios esté, de feliz memoria. Uh-huh. Un gran personaje para mi vida humana y presbiteral. Claro. Y con la Madre Pasión, pues ella también, a veces yo llegaba ahí con ellos a Catedral porque no tenía a veces dónde ir, y ahí y el Señor también lo permitió. Y luego ya seguí con la filosofía, y viví con otra familia, y luego la teología, viví también con otra familia y en el seminario, y total que fui escalando y fui madurando. En la vida del seminario siempre hay momentos de alegría, hay crisis, siempre está en cada etapa muy presente las crisis de la vida, uh-huh, sobre si es o no el camino correcto. Y algo que me marcaba y me dolía mucho es que en cada etapa no estuviera mi familia. Pues sí, eso me dolía mucho. ¿Cada cuándo la veía? Cada periodo vacacional, pero cuando yo tenía una promoción, por ejemplo, concluir una etapa, que vinieran a la misa de graduación, digamos, sí, o que vinieran a una toma de sotana, o cuando fui presentado como candidato a las órdenes, o como lector o acólito, no estaban a veces. Ah, qué difícil. Eso era como, siempre hubo familias que me
acompañaron, fui muy bendecido en ese sentido, pero sí, nadie suplía a mi mamá. Claro. Y ni a mis hermanos, hasta la ordenación diaconal, que ya es cuando ellos se hacen presentes, y me siento muy feliz de que ellos estén. Y luego a los 7 meses siguientes, ya que me ordené presbítero, el 6 de enero del 2004. Yo me ordené diácono. Ajá. El 27 de abril 2003 y sacerdote en el 2004. Y de allí pues yo tenía muchos temores, porque empezar a ser ministro es empezar a hacerte responsable en la vida pastoral. Sí. Y en la formación sacerdotal tenemos crecimiento en el área humana, formación y acompañamiento en el área espiritual. Tenemos la oportunidad de estudiar, teníamos la oportunidad de ir a las parroquias, y pues eso te hace crecer, te hace madurar, pero ya estar como diácono en la primer comunidad fue todo un aprendizaje. Oiga, padre, pero antes de que nos platique esta parte, me gustaría saber, me dice que usted se fue por rebeldía, regresó a su casa, sí. Pero de alguna manera, antes de que este padre le dijera que si tuviera una inquietud, ¿usted cuándo supo que quería ser sacerdote? Lo sentí en el preseminario, pero es muy curioso porque antes de llegar yo al preseminario, en un cambio de sacerdote, al cual yo no conocía, lo había visto, porque mi mamá iba mucho a la parroquia, y también ella era miembro del Santísimo Sacramento, participaba, ¿verdad?, en esta devoción a la Eucaristía, era socia del Santísimo, y ella me enseñó a dialogar con Jesús, Eucaristía, a través del rosario, a través de la comunión, ¿verdad?, y a través del rezo de los 15 minutos, que fue como un diálogo muy especial que yo tuve con Jesús. Sí. Después, cuando llega el padre Armando y lo van a cambiar, no recuerdo su apellido, pero yo me acuerdo que yo había llegado de trabajar, era un viernes, y me quedé dormido después de comer, y mi mamá me dijo: oye, ya son las 7, vamos a misa, van a cambiar al padre Armando. Entonces yo le dije: no, yo no voy porque ni lo conozco. Pero algo por dentro me hizo ve. Entonces ella se fue, yo me quedé un ratito todavía recostado y sentí esa inquietud, ese impulso de ve. Me lavé, me peiné, me arreglé y fui. Pero desde que entré a la catedral, a la parroquia, ahora catedral de San Antonio, empecé a llorar, ¿verdad? Un lagrimeo que solamente lo he tenido el día de mi ordenación. ¿Sí? Sí. Y yo recuerdo que dentro de la misa me fui a sentar cerca del altar, lo más cerca que yo pudiera ver a los padres, y yo recuerdo que había una señora mayor, no sé quién sería, me dijo: oiga, mi hijo, no llore, todos nos duele que se vaya el padre Armando. Entonces yo tomé conciencia de por qué estoy llorando, por qué me sale este llanto tan fluido y tan natural. Y luego después me esperé hasta el final, fui el penúltimo que me acerqué al padre y le di un abrazo, y sentí como que con ese abrazo él llenó, sentí como que algo me invadió por dentro, yo sin nunca haberlo tratado, ni él a mí ni yo a él, y aparte tuvimos un encuentro así como con una mirada muy profunda y sin palabras. Entonces yo, a partir de ese momento, le empecé a preguntar a mi mamá dónde se formaba un sacerdote, cómo surgía un sacerdote,
a partir de ese momento. Ese instante. ¿Y su mamá cómo tomó que le... Bueno, una vez que le pregunte, pero otra es que le diga. Mi mamá me dijo, mira, yo no te sé decir, pero pregúntale a doña María. Doña María era una vecina muy querida, una gran catequista de mis hermanos mayores, de mi mamá incluso. Cuando mi padre se fue, ella es la que la acerca a la iglesia y la acompaña, ¿verdad? Y con ella yo empecé a platicar ya después con doña María, y ella me empezó a platicar que el sacerdote, el que quería ser sacerdote, pues estudiaba, se tenía que ir de casa, tenía que vivir distintas etapas, y yo todavía no pensaba en sí, yo quiero ser, sino más bien a partir de ahí empecé a tener muchos diálogos con el padre Carlos, y cuando iba a misa me quedaba en el Santísimo, o llegaba o procuraba tener antes una hora de oración o de adoración, sí, que ahora me falta, pero en ese momento así empecé. Y entonces yo sentía que Dios me llamaba, y yo no podía resistirme. Y muchos de los encuentros que yo tuve con Jesús en el Santísimo allá fue a través de los 15 minutos, y a veces ya con el acompañamiento del Padre, con la comunión diaria, la confesión continua, el silencio, la meditación, y luego pues ya eso me empujó al preseminario. Okay. Y en el preseminario yo estaba muy entusiasmado. Yo recuerdo que yo decía, sí quiero. No había yo no veía obstáculo, y también los seminaristas que me acompañaron en aquel momento, el padre Ildefonso Acosta era seminarista, es de la Arquidiócesis de Chihuahua, y él siempre me decía, es que tienes muchos rasgos para ser sacerdote. Y él me acompañó en muchos momentos. El preseminario allá era de 15 días. Okay. No, aquí es más breve, sí, es de un fin de semana, una semana, pero allá era de 15 días. Y tuve muchos momentos en la oración, en la reflexión, en el acompañamiento, en la Eucaristía, que todo decía que sí. Y apenas me encontré con mi libreta de preseminario, ahora que he estado sacando mis cosas para instalarme aquí, me dio mucha alegría encontrarla. Sí. Fíjese, ahorita que comparte esa parte, al leerla, usted como seminario, bueno, previo a ser seminarista, porque estaba en el preseminario, y ahora como presbítero, ¿cómo se refleja en esos escritos? Pues yo me descubro que sí es lo que Dios quiso para mí. Hace unos años que tuve una crisis fuerte, ya siendo sacerdote, sí dudé, pero pues estaba en los 40, estaba en una etapa muy sensible con el acompañamiento de los seminaristas, y en ese momento pues yo viví intensamente como formador, pero muchas de las realidades de los alumnos me tocaban. Y ahora al ver, no leí la libreta ahora recientemente, pero al ver algunos dibujos que hice de un Cristo, los dibujos que hice de un altar, de un cáliz, eso, porque estuve hojeándola, eso me hizo recordar que pues era lo que yo quería, ¿verdad? Y sobre todo porque al encontrar esa libreta encontré muchas otras. A mí me ha gustado mucho en mi etapa de seminario escribir. Okay. Escribir mis oraciones, mis reflexiones. Ahora me falta tiempo, pero me gusta mucho escribir lo que Dios me dice, lo que me confronta, lo que me pide, lo que también le digo que me cuesta. Sí. Le digo lo que a veces no quiero,
pero bueno, Aún creo así que hay que decirlo también. todo eso es parte de la vida, parte de la respuesta, y creo que a muchos nos pasa lo mismo. Así es, sin duda, padre. E incluso yo en una ocasión escuchaba a alguien que decía que lo ponían un ejemplo muy sencillo, ¿no? El Padre Nuestro. Decían, escribe el Padre Nuestro, porque a veces lo repites tantas veces que no le das importancia a cada palabra. En cambio, si tú lo vas escribiendo, vas meditando cada palabra, ¿no? Sí. Y entonces ahorita que nos comparte eso, me acordé, dije, es que sí es cierto. Uh-huh. Eso nos ayuda mucho, el poder hacerlo. Sí. Sí, esa es una parte siempre muy grata, escribir. Y escribir, y de esa manera dialogar con Dios, abrir el corazón, desnudar el alma, digamos. Ahí se maneja mucho la transparencia. Uh-huh. Porque la escritura es un espejo de tu vida, ¿no? Y ahí solo escribes lo que vas viviendo, sintiendo, lo que te duele, lo que no te gusta, lo que te cuesta, pero también lo que te entusiasma, lo que Dios espera de ti. Es muy grato. Es necesario. Oiga, padre, bueno, y nos decía, en el proceso del seminario, bueno, yo sé que verdad nos lo expresaba, varias familias pues lo acogieron, lo tomaron en esta parte, pero dentro del seminario aún con todo eso nos decía un día, ¿y si me voy allá a Chihuahua y continúo mis estudios? Cuando acabé el seminario menor, o lo iba a acabar, en ese tiempo, en el 96, murió el señor Pérez Gil, y en esa etapa de la vida, yo tenía que decidirme. Mi párroco, ¿verdad?, me había dicho, te vas a ir 3 años, pero te regresas. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Con esa consigna. Pero el padre Ricardo Fuentes, que era el rector, me dice, oye, pues, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Y le dije, es que todavía no sé, estoy haciendo oración, pues ya necesito saber. Y me dijo, pero quédate, él me decía siempre. Y yo, cuando fuimos al funeral del señor arzobispo, don Manuel Pérez Gil, en la catedral, yo iba preguntándome, Señor, pues dime. Entonces, ya en el funeral, al escuchar toda su reseña histórica, los pasos, su caminar en la vida, dónde se había formado, dónde había ejercido su ministerio sacerdotal y luego episcopal, pues me vino a la mente aquella frase del Evangelio que dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. Entonces eso me ayudó a descubrir que me quedara. Dije, ¿por qué? Dije, si él, que fue un gran personaje, pues anduvo así, y yo que apenas estoy empezando, ya estoy preocupándome por dónde, sí. Pues sí me decidí quedarme. Así decidí. ¿Y se quedó aquí, padre? Y me quedé aquí en Tlalnepantla. Fueron y han sido pues ya del 1993 hasta la fecha, ya son casi 27 años en que he estado aquí. Tuve la oportunidad, estando en tercero de teología, con el padre Héctor, que me invitó, ¿verdad?, a estar acá. Él se regresó a Chihuahua y tuve la oportunidad de irme con él, uh-huh. Pero yo no quise porque ya aquí tenía toda una vida, pero no estaba, digamos, ya una vida así planeada y definida, sino, es decir, que ya muchos me conocían, quizá ya no me atrevía a regresar y a empezar de nuevo, uh-huh. Sino decidí continuar. Continuar aquí. Sí. ¿Cómo fue ese día de su ordenación presbiterial? Fue increíble, ¿verdad? Quisiera hablarte un poquito de la diaconal. Sí. Es muy valioso y muy bello que entras siendo seminarista y sales ya bendiciendo al pueblo de Dios. Y es cuando uno dice, ontológicamente, ¿qué me pasó? Sí. Sí.
Y yo recuerdo que cuando me ordené diácono, yo era lo que más deseaba, bendecir en el nombre de Jesús, y deseaba servirlo, deseaba celebrar la Eucaristía, era proclamar su palabra, era lo que más me apasionaba. Y luego ya cuando me ordené sacerdote, yo recuerdo, en ese momento yo recuerdo que fue muy pleno, y como te decía, el primer llanto que tuve cuando el padre Armando lo cambiaron y sentí yo esa necesidad, fue el mismo llanto que tuve el día de mi ordenación. Un llanto fluido, un llanto que no pedí, pero un llanto que estuvo ahí desbordante. Yo recuerdo que después de la ordenación, no sé de dónde salió tantísima gente, porque llegaron muchos al besamanos. Yo ya casi salí a las 3 de la catedral, ya habíamos hecho el convivio juntos, el padre Isaías y el padre Alejandro Ortiz en el seminario, y yo fui el último en llegar a la comida, porque la fila era interminable, ¿verdad? Me hizo llorar mucho. Yo recuerdo que empecé con el lagrimeo cuando ya el arzobispo, don Ricardo, me besó las manos, ¿verdad? Ahí es cuando ya no pude más. Sí. Ese fue el momento así por todo lo que había pasado. Sí, exacto. Y lo que había logrado, todo, ahí en ese momento es como, para esto te preparé. Claro. Y fue lo que me hizo ya encontrarme muy sensible, lloré bastante, pero fue muy, muy emotivo. Sí, ese momento. ¿Quién es? Un servidor, fuimos los que empezamos desde el menor, y éramos los que menos creíamos que nos fuéramos a ordenar. Ah. Sí. Sí. En mi grupo original entramos 10, pero siempre perseveramos él y yo. Y el padre Alejandro Ortiz, él estaba en otra etapa, no se había ordenado con su generación y se ordenó con nosotros. Ok. Entonces fueron ustedes. Sí. Muy bien, padre. Antes de continuar, hay algunos comentarios o saludos. A ver. Los van a leer. Fer Alcaraz, saludos padre, un excelente testimonio de amor. Jasi Rangel, saludos padre Francisco, fue nuestro representante de Acción Católica hace unos años en Catedral. Le mando un afectuoso saludo, Dios le siga llenando de dones y carismas. Saludos Liz, por compartir la historia de vida de nuestras sacerdotes. Ana Lira, saludos padre, qué gusto verle, es un gran sacerdote y un ser humano admirable. Socorro de Ibarra, saludos padre Francisco. Leonor Domínguez, padre Francisco, un gran saludo y un abrazo muy cariñoso. Me da mucho gusto verlo y escucharlo. Alejandro Martínez, saludos maestra, saludos padre, Dios los bendiga. José Cabrera, hola padre Francisco, hola Liz. José Cabrera, un gusto escuchar y su compartir del padre Francisco, y veo que el llamado para él fue muy directo, y él con una decisión. Gloria a Dios que ya está en el equipo de Dios, qué gracia, padre, para usted Francisco. Bueno, es que yo creo que todos los conoce, ¿verdad, padre? Ah, sí, claro. A la mayoría. A la mayoría los conoce. Sí, les agradezco sus comentarios, sus palabras alentadoras y que me motivan a continuar. Así es, padre. ¿Dónde fue su cantamisa? Cuénteme. Cuando yo me ordené, hice 2 cantamisas. Uno en la parroquia del Sagrado Corazón, en la colonia México 86, con el padre Apolonio Álvarez. Estaba yo como diácono y luego como presbítero. Ahí tuve la oportunidad de que fuera mi primer parroquia. Tuve grandes amistades, grandes personas. Entre ellas pues está el señor José, que ahora es el sacristán, su esposa Ace, con los que tuve un encuentro muy, muy de cerca en aquella etapa. Y luego con muchos otros de esa comunidad que estimo, que aprecio, ¿cómo puedo decir? Son variadas familias que me abrieron su corazón, su amistad, y soy y fui muy afortunado.
Y la segunda cantamisa fue en Chihuahua, en el 14 de enero del 2004. También fue una experiencia muy hermosa por los padres que me apoyaron, el padre Javier, el padre Gerardo, que eran vicarios de allá de la catedral, y con ellos me organizaron la misa, la cena. Se hizo como así como aquí cuando hacen las bodas, ves que la novia pasa con el zapato, sí, ajá. Allá es la tanda del billete. Entonces ahí, para juntar un poquito de fondos, fue que también el que quisiera bailar conmigo también ponía su billete en una canasta, y sí favoreció mucho, esos días. Quiero compartirte que cuando me ordené estuve muy bien, pero al otro día, después de la ordenación, yo creo que quedé afónico después de tantas emociones vividas, como 15 días, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hizo esos 15 días pues, en casa? Gracias a Dios, en las misas que celebré es donde me venía la voz, y después ya otra vez. Mire, sí, hasta es una buena bendición que le haya tocado. Sí. ¿Cómo fueron sus primeros pasos después de ser ordenado? ¿Hacia dónde cuál es su primer parroquia? Puede decir que lo envían. Bueno, como te digo, yo llegué a la parroquia siendo diácono el 2 de julio del 93 y salí el 3 de julio. Qué fecha tan ocasional, el 3 de julio del 94, del 2004, perdón, sí. 2004, 2003 y 2004. Y luego llegué a catedral ya como sacerdote. Ahí llegué así como rebelde, no quería ni estar, porque pues luego uno parece que es como si hubiera uno andado de barbero, ese estilo, ¿no? Sí. Entonces yo no quería estar ahí. Además ahí estaban las oficinas, y luego pues ya el trabajo que me tocó ya fue estar como vicario, estar también en muchos momentos acompañando al señor arzobispo como su chofer, para algunas reuniones o algunas celebraciones, con don Ricardo Guízar, o en algunos momentos de descanso que él me pedía que lo llevara. Tuve esa bendición en esos 4 años y medio de estar muy cerca de él, muy cerca. Ahí también tuve muchísimas amistades que todavía me recuerdan con cariño. Conocí a algunos monaguillos, entre ellos el padre Edgar Reyes, que se acaba de ordenar. Exacto. Víctor, que sigue trabajando ahora conmigo, y así, ahí tuvimos una oportunidad muy grande de crecer y de ser vicario, aprender a ser sacerdote. Sí. También era muy, así como que, no me pesaba, pero muy sorpresivo. Todo sacerdote, nos decía el señor arzobispo don Ricardo, que por el hecho de ser vicario de catedral o estar en catedral, en aquel tiempo eras penitenciario. Un sacerdote penitenciario es el que perdonaba algunos pecados reservados al obispo, como el aborto, ¿verdad? Y eso para mí era así como muy fuerte, pero lo fui aprendiendo a asimilar y asumir, y a ver la gracia de la fuerza del ministerio, ¿no? Sí, por poder realizar esa parte. ¿Cuál es la enseñanza que más recuerda de don Ricardo? Fíjate que son varias. Yo recuerdo mucho su prudencia. El salir a disfrutar, cuando salíamos de paseo, y disfrutar, recrearte. Sí. Si era en un paisaje, si era en una visita. Y también la sencillez, porque a pesar de que era una figura, yo nunca lo imaginaba, ¿verdad? Que a él le gustara y le apasionara ir al mercado. Oh, mire. Sí, sí. Él siempre le gustaba ir a los mercados,
a dar la vuelta, a caminar, a ver a la gente, observar. Sí. ¿Y qué otra? Yo recuerdo que una vez estuve en una crisis, y eso también me ayudó mucho. En muchas de las crisis que tuve también ahí en Catedral, pero una de ellas era que le dije, Señor, mire, ya cámbieme, si yo no estoy aquí bien, si no le sirvo aquí, cámbiame. Ajá. Y yo me acuerdo que me dijo, aguanta, riata, no te revientes. Y me dijo, verdad, yo no tengo nada contra ti, tú sigue adelante. Y creo que eso me ayudó mucho, como a veces uno se hace historias mentales, ¿verdad? Así es, sí. Que te devalúas o no te valoras o sientes que no estás haciendo bien las cosas, y sin embargo no. Es bien importante la confianza del otro en tu trabajo, en tu persona, en tu hacer y qué hacer. Así es. Creo que eso me ayudó mucho, y lo que ya te comenté de él, ¿no? Para mí fue un gran amigo. Ya cuando él fue emérito, pues yo lo buscaba mucho como director espiritual, o a veces para compartirle cómo me iba como formador, y tenía una relación muy estrecha, muy, muy vinculada con él. También lo veía como amigo y como padre. Claro. Sí. Esas dos vertientes. Sí. Ahorita que habla de esta etapa de formador, tengo entendido que fue formador del seminario. Sí. Estuvo en esa etapa. ¿En qué momento fue? ¿Después de Catedral o no, antes? Después de Catedral, que estuve 4 años y medio, me tocó ser párroco en la parroquia de Santiago Apóstol Tlazala. Hasta allá. Hasta allá. Sí. Yo cuando llegué allá, yo le dije al Señor, pues, ¿qué hice, verdad? ¿Por qué me mandó hasta allá? Y no es que haya hecho nada, sino Él también me volvió a decir otra enseñanza. Ahorita que me preguntaban, me dijo, te mando allá porque creo que tú vas a hacer mucho bien. Uh-huh. Y me dijo otras cosas, ¿verdad? Pero me las reservo. Pero me dijo, vas a hacer mucho bien, y tu carisma le va a ayudar mucho a esa comunidad que se siente un poquito distante, un poquito alejada, y tú les vas a ayudar. Y allá estuve 1 año, 8 meses, 9 meses. Fui muy, muy feliz. Los primeros días sí, pues yo decía, ¿por qué me mandaron hasta acá? Estaba como que uno a veces no es conforme. Sí. ¿No? Entonces Sí yo, pasa. desde estar en el centro de la catedral y luego que te manden hacia afuera, pues, y luego pues desde las parroquias lejanas. Uh-huh. Entonces yo decía, no, pero ¿por qué? Ya me costó como un proceso de adaptación como de 2-3 meses, hasta que dije ya. Yo recuerdo que cuando llegué a conocer aquella parroquia, iba así como, mi mamá estaba aquí, llevé a Ace, la esposa de José, el sacristán que ahora me acompaña, y a la Madre Pasión, y yo recuerdo que entre ellas decían, ¿por qué lo mandaron hasta acá? Está muy lejos, y bueno, varias cosas, ¿no? Que no favorecieron. Sí, claro. Entonces, y yo llegué a la parroquia y recuerdo que me le quedé viendo al Cristo y recordé una frase de un sacerdote al que yo conocí, no recuerdo su nombre, pero él en un viaje que yo hice en el 2008 a Tierra Santa, me sacaba siempre esa frase de Francisco, construye mi iglesia. Es una frase de San Francisco de Asís. Uh-huh. Y yo estaba en ese sentimiento, ¿verdad? Arrodillado. Ay, Señor, ¿por qué me mandaron hasta acá? Y ya. Y entonces me vino a la mente esa frase de Francisco, reconstruye mi iglesia. Cuando yo estaba mirando al crucifijo, y pues bueno, me ayudó a digerir, a procesar y a aceptar. Okay. Y así fue. Sí. Uh-huh. Ese tiempo por allá. Ese tiempo. Y ya de ese año y medio, año 9 meses, pasé yo a la etapa de ser formador del seminario menor.
Era una etapa de la vida que yo amaba mucho, ya don Carlos me pidió cerrarla. Yo fui el que me tocó clausurar esa etapa del seminario, el menor. El grupo de los chicos que estaban en el menor y ya. Sí. Y me costó mucho porque había que llevarlos, recogerlos, traerlos, era como chofer, como que yo no me veía, sí. no me sentía perdido, ¿no? Y a veces era levantarse pues a las 5 de la mañana, era pesado, y acabar, sí. Y a tarde también. Sí, todo el día. Sí. Dedicarle, sí. Y fue un año allá en Teques, Quinahuac, donde ahora sigue siendo el curso introductorio para la etapa del seminario. Y después me pidieron a que fuera a filosofía, y ahí llegué como director espiritual y estuve 2 años. Sí. Wow. ¿Cómo fue? Bueno, ahorita nos dice que fue difícil ese cambio, ¿no? Sí, lograrlo. Porque cuesta mucho trabajo asimilar a veces los procesos, descubrir las etapas. Entonces yo en los primeros años de ministerio pues trabajé mucho en la parte de la comisión del clero, aprendí. Ajá. Y luego ya al momento de que yo estuve allá en la catedral, ahí es donde fui asesor de la Acción Católica. Okay. Además de ser vicario y ser penitenciario y acompañar a don Ricardo, pues ahí es donde pasó esta etapa. Luego ya me piden que me vaya allá a la parroquia de Tlaxcala, y estoy en el equipo de formación permanente para los sacerdotes. Y luego después de ahí me llevan acá a Teques. De Teques estoy 1 año y luego me pasan a la Casa de Filosofía, y luego de la filosofía me pasan a Echegaray como administrador. Entonces en 4 años yo tuve 5 cambios. Sí, entonces no procesaba, no estaba como molesto porque no había estabilidad en nada, y sí me costó mucho trabajo. Yo me preguntaba, ¿esto es ser sacerdote? No veía mi futuro. Sí, porque a lo mejor no se lograba esa unión con la comunidad, o empezar a hacer lazos, empezar a hacer construcción de entonces comunidad. Fui así, ¿verdad? De etapa en etapa, y sí costó trabajo. Sí, me imagino. Hasta después de Echegaray, pues ahí también estuve 9 meses como administrador, ahí también hice grandes amistades, y luego ya llegué a la parroquia Señor del Campo Florido. Ahí fue donde yo lo conocí. Que fue donde nos conocimos, sí, en estos retiros de Nueva Vida. Exactamente. ¿Verdad? Y que pues en distintos momentos me acompañaste en esa etapa. Sí. Y luego ahora recientemente, el año pasado, pues ya el señor arzobispo me pidió un servicio particular ahí en la curia, el cual me causó mucha sorpresa, ¿verdad? Y también lo he ido aprendiendo a descubrir, he ido aprendiendo a trabajar, he ido aprendiendo también a acercarme con los padres, a escucharlos, ¿verdad? Y también pues ahí a estar atento del equipo de trabajo, del personal, ¿verdad? Y sí, así es como me ha ido. Y está aquí en la parroquia de Santa Mónica y también en esa comisión. Sí, me toca ejercer aquí como párroco en Santa Mónica. Hemos hecho varias cosas, muchos trabajos. Apenas estoy empezando como a trabajar ya con el consejo parroquial y con cada grupo en particular, sí, los sábados, ¿verdad? Y ya me entrevisto un poco con ellos, qué hacen, cuánto tiempo tienen, como conociendo ya la individualidad de cada grupo, y también acercándome al consejo. Claro. Y
constituyéndolo, y por otra parte, pues atender la responsabilidad de la curia, ¿verdad? Sí, son dos cosas que me apasionan, que implican mucha entrega, y que a veces sí ando así cansadón, pero no me rajo, ¿no? Sino que ahí voy, a mi ritmo y a mi paso. Muy bien. Y es cierto, en todas estas etapas yo creo que, no sé, ahora que nos lo platica, todos estos cambios, estos brincos que ha dado, pues lo veo como que fue formando su personalidad y fue formándola ahora como lo conocemos. Bueno, pues ahora me siento muy en paz. Se ve padre. Me siento pleno, me siento también con la capacidad de seguir respondiendo en lo que se me ha confiado y encomendado. No son cosas sencillas, pero son retadoras. Así es. Y que implican mucha disposición, pero ahí voy. Yo sé que estuvo en una etapa de su vida en Colombia, padre. Sí. ¿Qué fue a hacer a Colombia? Platíquenos. Cuando fui a Colombia, yo le pedí a don Carlos, ¿verdad?, que me enviara, porque yo quería un poco también saber si tenía o no la vocación para ser formador. Ok. Entonces me dio la oportunidad, fui, estudié el curso de la metodología prospectiva, y luego después tuvimos 2 meses más un curso de formación sacerdotal. Y ahí trabajamos varias cosas, ¿no? La parte humana, la parte espiritual, la parte pastoral, la parte intelectual, y luego integrar todas estas áreas de la formación. En eso consistió este taller, este curso. También en estudiar la historia de los documentos que nos hablan sobre la importancia de la formación sacerdotal. Estos 2 cursos fueron los que fui a tomar en ese momento, en el 2013. Sí. Sí. ¿Y sí le sirvieron a la etapa de como formador? Sí, porque descubres, pues ¿qué descubres? Descubres las carencias, así como ayer que confesé, o a veces los padres de familia entran en esta parte y todo ser humano entra en esa parte a veces de crisis, de pues ¿qué hago aquí? No, yo no soy de aquí. Y a veces uno se tiendes, no sé, por naturaleza a veces a devaluarte, ¿no? O a creer que no, y no ves lo bueno. Creo que eso me sucedió en aquel momento, y por eso tuve la inquietud de pedir esta oportunidad. Cuando yo acabé aquel curso, yo descubrí que necesitaba primero salir del seminario, porque en ese momento fue cuando tuve esa crisis fuerte sí llegué a pensar en continuar o no en el ministerio. Sí llegué a decirle al Señor, pues ya hasta aquí. Ya me regreso. Ya me regreso, a ver qué hago. Y yo recuerdo a don Carlos que él me dijo, cada uno de ellos ha tenido Dios ha tenido un mensaje para mí a través de los obispos. Don Carlos me dijo, no, yo necesito sacerdotes, ¿cómo que 1 año? Y fue así como llegué a Echegaray, cuando regresé de Colombia. Sí. Salí del seminario y regresé, ¿no? Y yo en esa etapa estaba muy sensible, entonces, pues todo, porque por naturaleza soy muy sensible, entonces todo se me iba como en llorar, y fue lo que me hizo así como decir, no puedo acompañar a los muchachos. Eso me generó mucho como conflicto, yo creo, ¿no? Sí. Aceptar, culpa, que lo que me habían pedido no estaba dando, y perdonarte y aceptarlo, sanarlo y verlo positivamente como una oportunidad para crecer, me costó mucho trabajo. Ahora que ya pasaron 7 años, te puedo decir que fue lo mejor.
Sí, pero en ese momento No lo veía así. no lo ves así. En el momento de la crisis solamente aparece lo oscuro. Ujú. Todo es gris, nada claro. Claro. Sí, Pero fíjese, ahorita que nos comparte estos momentos, padre, yo creo que es muy importante porque a veces nosotros vemos al sacerdote como el sacerdote, el que está en el altar, está ahí y que está para servirnos, apoyarnos, ¿no? La verdad es que a veces sucede eso y nos olvidamos de la parte humana de ustedes, de sus necesidades, de lo que les hace falta, de en qué podemos apoyarlos, en que son personas y así como usted nos dice, pasan por crisis, por alegrías, por tristezas y queremos nosotros de repente como iglesia los absorbemos y queremos que nada más nosotros somos importantes. Entonces esto que nos comparte tan personal es muy valioso porque es decir, es el sacerdote humano y Cristo era humano, claro, se hizo humano. sí. Y eso lo olvidamos. Sí, normalmente pues nuestra esencia, ¿verdad? Nuestra personalidad, nuestro ser sacerdote ya implica ser una figura pública, ser una persona, así nos tienen catalogados como que tiene que dar al 100 todo. Sí. Y no hay como que a veces no tenemos chance de fallar, de caer o de sentir. Y no, todo ser humano tenemos necesidad de sentir, tenemos necesidad de expresar y a veces nos llegan los momentos caóticos como Claro. a todos. A veces favorece la comunidad, otras veces no, porque cuando a veces la comunidad no valora al sacerdote o no lo cuestiona o lo critica o lo abandona o lo deja solo o a veces el sacerdote también no se siente escuchado. Uh-huh. Eso también genera dolor, genera tristeza y genera a veces también preguntarse, bueno, para esto me formé Así es. o esto era lo que yo quería, estas partes que duelen. Y así le pasa, yo me imagino, al padre de familia, a la madre de familia, que no tiene todas las respuestas para el hijo. El Papa Francisco dice que no hay padre o madre perfecto, Uh-huh. hay padre y madre humana. Exactamente. Y así también es el sacerdote. Sí. El sacerdote es humano, el sacerdote es limitado, está llamado a la santidad dentro de sus debilidades y alegrías, fragilidades, tropiezos, Uh-huh. pero cuando el sacerdote también quiere responderle a Dios, responderle en la iglesia, yo creo que eso es lo que toma Dios en cuenta y es lo que te hace crecer y salir y vencer obstáculos y barreras que se presentan. Claro. Y así debe de ser, porque yo creo que la iglesia sigue adelante. Hace unos días me decía una persona, y todo lo malo que se dice o todo lo que se critica, le digo, pues está bien, porque no somos perfectos, somos perfectibles. Sí, desgraciadamente Todos somos así. Quiero compartir contigo, ¿verdad? Esto que a mí me ha cuestionado mucho, que todo lo que se dice sobre el sacerdocio hoy, o el sacerdote sobre la pedrastía, Uh-huh. que es un tema que cuestiona, a veces es como lo peor que puede venir de un ministro, o se duda de todos, de la integridad, y ese es un error. Muchas de las heridas de los niños o de los jóvenes han empezado en casa, y muchos de los momentos que el joven o el adolescente tiene, pues empiezan en el hogar, Uh-huh. con el tío, con el primo, cuando sobre todo empiezas a descubrir y a explorar tu sexualidad, y cuando no tienes una orientación adecuada, Claro. entonces en ese momento te puedes perder, ¿no? Y sí, tenemos, como dice el Papa, grandes personas que evidentemente por naturaleza y fragilidad han dañado a las personas, pero no todos, no podemos generalizar. No. También hay sacerdotes ejemplares,
hoy en la actualidad, ¿verdad? Que valoran y aman su vocación. Yo en estos días he entrevistado a muchos, Sí. te comparto, Ajá. por el oficio que presto, y yo descubro al sacerdote cercano de la comunidad, al sacerdote preocupado por la comunidad, al sacerdote sensible por los difuntos, por las familias enfermas, al sacerdote que quiere ayudar en la caridad, al sacerdote que se cuestiona cómo puedo llegar a más y mejor. Y pues muchos lo hemos hecho a través de los medios de comunicación en este tiempo de pandemia. Queremos dar, fue como un despertar, ¿verdad? Queremos llegar a través del YouTube, del Facebook, del Internet, a los demás, para llegar a muchos más Así es. y no limitarnos, ¿verdad? Pero yo he visto en estos días, he visto también lágrimas, he visto nudos en la garganta, de impotencia por no poder hacer más, Sí. por lo que estamos pasando, y eso me ha confrontado, pero también me hace manejar la sensibilidad a otro nivel, ya no únicamente en llorar. Yo a veces le decía al Señor, ¿por qué me diste esta capacidad de ser sensible, verdad? Y ahora que con la sensibilidad puedes trabajar, con la sensibilidad puedes ser empático con el otro, puedes ayudarlo y aconsejarlo y motivarlo, pues eso es lo mejor. Alejandro Martínez, un seminarista Ujú. que va a regresar, creo que lo conoces, al Sí, seminario. era mi Esta alumno, semana padre. ayer recordamos cuando ustedes fueron a la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, Sí, cierto. que yo estuve allá y que los invité a trabajar en el catecismo. Así es, sí. Cómo me ayudó él esta semana a dar un curso de liturgia aquí en la parroquia, y él me preguntaba cómo manejar esta comisión, esta responsabilidad con los sacerdotes. Sabes que yo tenía mucho miedo de entrevistar a los padres, de acercarme a ellos, de llamarlos, y creo que en estos meses que lo he podido hacer, me siento capaz de hacerlo, me siento también capaz de escucharlos y capaz de ayudarles con una palabra de aliento. Ujú. Y eso solamente se da por la sensibilidad que Dios le ha brindado. Sí, muchas veces no la quería, padre. porque yo cuando empecé mi formación y cuando empecé los primeros años, yo decía, pues, ay, ¿para qué me vine, verdad? Yo recuerdo que una vez le llamé a mi mamá y le dije, ya no aguanto, ya me quiero regresar. Y yo le decía a mi mamá apenas hace unos años antes, le decía, es que si usted no me hubiera dicho lo siguiente, yo lo mandé, no, entonces siga. Sí. No me dio por mi lado, sino que eso me ayudó mucho a continuar y a tomar coraje para enfrentar la vida. Yo creo que eso también hace falta hoy mucho en los padres de familia, no querer solucionar todo lo de los hijos, ni darles por su lado, sino también ponerles límites y ayudarlos a que ellos den los pasos por sí mismos. Eso me ayudó mucho a mí en aquel momento. Yo creo que hoy puede ayudar mucho también a los papás. Ujú. Hoy los papás son más sobreprotectores, Ah, sí. no quieren que los hijos sufran, quieren que no pasen ni siquiera un insecto, pero no, es ayudar también a caminar, es también ayudar a saber que el papá está ahí cuando tú lo necesitas. Ujú. Yo cuando regresé de Colombia y venía con Sí. mi crisis, don Carlos me mandó 15 días a mi casa y estar con mi familia esos 15 días, llorar con ella, llorar a los brazos de mi mamá, yo ya sacerdote, un niñote, y ser consolado por ella es lo mejor que te puede pasar. Sí. Porque la madre siempre es una medicina, y cuando ya no la tenemos, bueno, hay que recordar aquellos momentos en los que ella nos dio fuerza Ujú. y nos alentó. Así es, padre. Y ella me ayudó mucho en esos años, en esos meses, y cada vez yo le escribía o le llamaba, cada semana o cada 15 días, eso siempre lo tuve, y en eso las familias con las que yo estuve siempre me apoyaron, me hacía tanto bien y me daba mucho ánimo.
Lo reanimaba. Sí, Sí. la familia es muy importante, mis hermanas también. Y bueno, y ahora que yo viví el COVID, el que estuviera aquí mi hermana, el que me acompañara, el tener a gente cercana, a Lupita, a Víctor, a Valeria, a gente que me ayudó con gastos, con donativos, con medicina, con oraciones, con despensa, pues ya eso te levanta, sí, y eso levanta también a los padres. Ayer también algunos, estos días me han compartido cómo muchos dicen, pues no hemos recibido nuestro salario, Sí. pero no nos ha faltado que comer. Y ahí están, ese es un testimonio del sacerdote hoy también. Un sacerdote vivo, humano, real, Sí. que tiene y pasa por todos estos momentos de la vida. Sí, Y qué bueno, padre, que se animó a hacerlo también, porque esa misma, usted que lo menciona, esta parte del sentimiento, de la parte sensible, yo creo que es básica para poder entender a la otra persona. sí, Es necesaria. sí, eso, en la eso vida. lo entendí conmigo mismo. Don Carlos me dijo cuando yo estuve en esa crisis, esto te va a ayudar para no sé cuándo, pero te va a ayudar. Y hoy efectivamente lo veo, ¿verdad? Porque ayer que escuché a un sacerdote, me dijo él, solo la sensibilidad te hace mirar al otro. Pero antes porque pues ya, o sea, yo me sentí derrotado, oprimido, sufriente, cabizbajo, pero también hubo muchas personas que fueron mi muleta, mi bastón, mi paño de lágrimas, mi apoyo. También fueron esa palmadita, mi comunidad de la Florida, y muchas amistades que a lo largo de la vida he encontrado y que han estado presentes. Esos 4 amigos que van cargando al paralítico, Sí, mal no sí, recuerdo, claro, sí. se vuelven, ¿no? Se En la vuelven, vida. y a veces hay muchos más de 4, Sí. sí, que te llevan y te hacen sobrellevar la responsabilidad, la vida, y que te hacen también enfrentar los temores, las insatisfacciones, y te hacen mirarlo de otra manera. Es correcto, Sí. padre. Y bueno, ya antes de ir cerrando la entrevista, vamos a leer los últimos comentarios que hay. Ok, Antes de que... Elba Rodríguez, Dios los bendiga, le queremos. Marta Bragado, padre, gracias por sus palabras, bendiciones para usted y para Liz, familia Bragado González, Tlanepantla de Vaz. José Cabrera, es entendible que haya duda tanto en ustedes como sacerdotes y en nosotros como padres de familia, que en ocasiones no se sabe cómo llevar el ministerio de cada uno, pero en este momento tener en cuenta a Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y ahí es donde se llega a la ayuda y el saber cómo resolver esas dudas. fíjate que yo quisiera compartir ¿Sí? antes de cerrar, Sí, padre, claro. que atendiendo a estos comentarios, que en los momentos difíciles nos da mucho miedo dejarnos acompañar a cualquiera, porque no nos gusta exponernos. Sí. ¿Cómo va a ser posible que otro se dé cuenta de lo que yo soy? Pues precisamente necesitamos de otro que nos ayude a mirarnos de otra manera, que nos ayude y nos acompañe a amarnos, a comprendernos, a perdonarnos, a sanar nuestras heridas de la vida. Y también ahí en esos años, ¿verdad? Yo estuve estudiando psicología gestal, trabajé muchas cosas, pero también entras en la parte de ponerte en las manos de otro, con tus miedos, y eso te hace también crecer, porque una de las cosas del ser humano es que nos cuesta externar. Y a veces nos reprimimos, ¿no? Y yo creo que también eso aprendí en estos años, he ido aprendiendo a ser sincero conmigo mismo, Muy importante. a decir lo que es, creo que en eso también crecí, a mirar mis tropiezos, mis heridas, mis caídas, y mirarlas con la esperanza de caminar, de cambiar, y luego acompañarse de otro, ¿verdad? Yo ayer atendí a un niñito de aquí de la parroquia, que tendrá unos 10 años, y él me decía, oiga padre,
yo quiero que usted sea mi director espiritual, pero ¿qué es eso? Me dijo. Es que mi mamá me dijo. Sí. Entonces yo le dije que el director espiritual pues es el que te acompaña en la vida, el que te escucha y también el que algunas veces te da una palmadita y otras veces te lleva a Dios y otras veces te sana tus heridas, ¿no? Y te orienta a enfrentar las situaciones adversas de la vida. Y hoy yo creo que donde estamos en este mundo tan complejo, ¿verdad? Hoy en la actualidad, donde todo el mundo, hoy más que nunca ha habido terapeutas y de distintas ramas de la psicología, pero es por el deseo de ayudar a las personas. Yo invitaría a la comunidad a que pidan por nosotros para que seamos directores espirituales que acompañemos a nuestras comunidades, ¿verdad? Y una de esa compañía es la confesión, que no solo es que yo diga mis pecados, sino también la sanación que Dios me ofrece a través del perdón. Y aprovechar este momento, este recurso. Cuando yo acabé mi curso de formación sacerdotal en Colombia, yo hice mi trabajo sobre el acompañamiento y el discernimiento, ¿verdad? Cómo acompañar a una persona. Y pues lo haces a través de la escucha. Sí, claro. Y yo creo que eso es bien importante, no tener miedo, abrirse y pedir a la gracia a la confianza en Dios. Y si Dios llama, porque así le tocó también a mi mamá en noviembre pasado, ella ya fue llamada a la casa de Dios en esta época de pandemia, pues llama a algún ser querido también. Yo creo la vida no la tenemos como ya ganada, tampoco nadie planea la muerte, excepto los que pues se dedican, ¿verdad? Pero en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, en la vida de cada ser humano, tenemos la posibilidad de ver la vida con amor y todos los días nos levantamos, yo creo, con la esperanza de esperar un gran día. Y ese gran día lo puedes hacer cada momento de tu vida, en tu realización personal, como padre o como madre de familia, en lo que te toca hacer, en lo que te toca cuidar, y no tener miedo. La desesperanza es una tentación que nos priva de la alegría de sabernos amados por Dios. En cambio, la esperanza, saber que en medio de la adversidad Dios nos acompaña, Dios nos cuida y Dios está a nuestro lado, es una gran riqueza y es una gran bendición. Eso se nos olvida porque la pandemia nos ha hecho muy sensibles, pero negativamente, ¿verdad? Así es. Para llevarnos al pesimismo y no al Señor. Entonces hoy nos gana el miedo de contagiarnos y nos alejamos del Señor. Entonces no tengamos miedo de seguir, no tengamos miedo de levantarnos, no tengamos miedo de orar
por el fin de la pandemia, no tengamos miedo de quizá, desgraciadamente, experimentar la enfermedad, pero dar lo mejor de nosotros. Y si Dios nos llama, estar preparados, ¿verdad? Porque también cuando Dios nos llama, nadie está preparado. Ya ves que el Evangelio dice que a veces Dios llegará así como un ladrón. Y así llegó la pandemia como un ladrón. Así lo decía el Papa Francisco, y yo lo he reflexionado también así, como un ladrón que nos robó la paz, pero no la esperanza. Así es. Pues que no nos robe la esperanza, padre. Y vamos a ir cerrando con 5 preguntas que usted se sabe las respuestas. A ver. Me va a decir, no me diste las preguntas. No, no, sí se las sabe, padre. La primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Híjole. Bueno, ahorita, un ribeye, una arrachera o unos chilaquiles. O unos chilaquiles con el... Sí, sí. ¿Cuál es su lugar favorito para descansar? A mí me gusta mucho, hay 3 lugares. Sí. El bosque. En mis momentos, cuando yo estuve en catedral, me iba mucho a un balneario que no sé si lo conozcan, se llama La Cantera, aquí en Hidalgo. Y a veces me iba solo. Y entonces estar en el agua termal y luego irme a sentar ahí en una, ¿cómo le llaman? De las bancas que tienen, bajo la ¿cómo? Palapa. Palapa, ajá. Y me llevaba muchas veces la Biblia y escribir. Eso me ayuda mucho. Okay. Y otro lugar es ver el mar. Sí. Son como los 3 momentos así. Que le ayudan. Que me ayudan. ¿Cuál es su música favorita, padre? Me gusta mucha. Hoy hay una variedad. Yo con los chavos, pues escucho de reggaetón, escucho de toda, pero la que a mí me gusta es la banda, la norteña. Sí. Y para estar tranquilo y sobre todo acompañando, disfrutando la oficina, la música clásica. Para concentrarse. Porque eso lo aprendí de don Ricardo. Le gustaba. A él siempre escuchaba la estación Opus. Sí, entonces sí, cuando conozco. viajábamos o estábamos desayunando, comiendo, cenando, siempre tenía la Opus 94.5. No estoy haciéndole promoción, pero... Otra estación. Sí, ajá. ¿Y cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Eso no te lo dije, pero cuando el padre Héctor llegó, ahorita me hiciste recordar. Sí. Cuando el padre Héctor me dijo, vámonos a México, eso no lo comenté al principio, pero lo comento ahora, si me da la oportunidad. Sí, claro, padre. Yo le dije, pues es que no sé qué decirle. Me dijo, ¿cuándo me tienes que decir? Le dije, ¿cuándo le tengo que avisar? Le dije, no, pues en un mes. No, antes, no, en 15 días. Dice, mira, mañana yo me voy. Y mañana nos vemos en misa de 7. Entonces para mí fue así como ya le tengo que decir. Y luego llegué a mi casa, mi hermana Blanca es estilista, y yo me acuerdo que ella me dijo, le dije, oye, hay un padre que me invita a México, ¿cómo ves? Pues váyase adelante, prepárese, fórmese, y si Dios lo llama a eso, pues le va a ayudar, y si no, pues ya experimentó, ya maduró y crezca, ¿no? Y luego llegó mi otra hermana María Elena, que es la que estuvo aquí atendiéndome. A ella siempre, ella es la que con cada uno de los hermanos es la que siempre está ahí cuando tenemos cosas negativas. Ay, qué curioso. Es la que nos ayuda a todos. Es una mujer así ejemplar. Ella está ahorita con su hija en Estados Unidos, ya va a dar a luz, ya va a ser abuela. Si ella me está viendo, pues la bendigo, ¿verdad? Y también ella me dijo, oye, pero ¿cómo te vas a ir? Yo trabajaba en el Seguro Social como intendente, y yo en el Seguro Social, en aquella etapa de la vida, yo quería estudiar enfermería o una carrera en doctor o para chef. En ese tiempo el Seguro Social te ayudaba mucho a que tú escalaras, te preparaba. Hoy ya no es esa posibilidad. Sí, claro. Y además te daba el interinato, no dejabas de recibir tu sueldo y todo, pero llegó la vocación. Entonces me dijo, oye, ¿y dónde vas a vivir? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo vas a pagar tus gastos? Nosotros no podemos. Como que fue la que me puso los pies en la tierra. Y ella es así, ve lo que tú no ves, te cuestiona.
Y mi mamá, al final, mi mamá, ella repartía, no sé si ustedes, los que nos ven, o tú, conozcas que hay una cadena de oración de las intenciones del Papa, y son unas hojitas chiquitas. Y mi mamá tenía sus vecinas, amigas, a las que le repartía en aquella etapa esas intenciones. Y aparte, otro recurso que me ayudó mucho a crecer con el diálogo con Jesús y mi cambio fue el librito de los 5 minutos. ¿Frente a Jesús sacramentado? No, 5 minutos de oración. 5 minutos de oración. Ajá. Y es el evangelio diario. Okay. Entonces viene el evangelio y viene una reflexión como tipo lección, y luego ya te confronta, te hace preguntas. Chiquitos, son unos libritos. Sí, ella también lo repartía. Y yo leía ese. Y esa vez ella no estaba. Y cuando llegó le dije, oiga, hay un padre que me invita a ser sacerdote, que me vaya al seminario, pero tiene que ser en México. Y yo recuerdo que me dijo, ¿otra vez te vas a ir? Y luego me dijo, no sé si creerte o no, pero lo que sí te puedo decir, fíjate la sabiduría, Ajá. es que te pongas en la presencia de Dios, que te pongas a orar. Entonces yo recuerdo que tomé la liturgia de las horas, mi mamá ya la rezaba, tomé esa liturgia, tomé la Biblia, tomé el rosario y tomé el librito de los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Lo último que tomé dentro de todo eso que hice esa noche, porque fue una noche, fue la Biblia. Entonces cuando la abrí, ¿verdad? En ese tiempo yo no sabía leer la Biblia, todavía no la sé, pero ya la entiendo un poquito. A veces nos falta la disciplina de llevarla y vivirla y leerla, pero en ese tiempo yo la abrí al azar y me salió la vocación de Mateo. Entonces ya cuando leí ese evangelio de que él se levantó, dejó todo y lo siguió, entonces fue cuando dije, sí, Dios quiere que lo siga. Wow. Esa fue una. Sí. Y cuando yo salí del preseminario y me dijeron que no me podía quedar porque no tenía la prepa, salí bien enojado con Jesús. Le dije, mira, yo tenía mi novia, mi trabajo, ni te conocía, ni quería ser sacerdote, ni tenía esa intención. Le digo, y tú llegaste y moviste. Le digo, y además, no me quedé, ¿para qué? Y entonces me dieron, en una dinámica que hicieron, me dieron unos papelitos donde aparece la vocación de Josué. Entonces era un versículo que dice, ten ánimo, sé valiente, yo estoy contigo. Ya, son como esas dos citas bíblicas las que me hicieron responder. Y decir sí. Y pues bueno, también leí la vida de San Francisco. Esa también fue una ira la muy... vida de San Francisco es así, muy impactante. Y eso me ayudó mucho a decirle, sí quiero, ¿verdad? Y entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es su santo favorito o el con el que se identifica más? San Francisco de Asís, hay varios. Yo tengo una letanía de mis propios santos. Ajá. Pero el primero de ellos fue San Francisco, el que me impactó, al que conocí, y luego ya después los demás, ¿no? Sí, pero el primero. El primero. Pues muchas gracias, padre. La verdad es que quisiéramos seguirnos platicando otras 2 horas más, pero ya llevamos como 1:30 platicando, si no es que hasta más, en la transmisión. Pues yo les agradezco esta oportunidad que me has dado, me siento gracias, muy contento padre, de haberla realizado. Y sobre todo, pues ver mi vida a los ojos de Dios y verla con amor, y creo que así pudiera decirles que hoy a todos los que están siguiéndonos, que vean su vida con amor y que se sientan amados por Dios, independientemente de las circunstancias, decir Dios me ama. Gracias, Liz. Gracias, padre. Y nosotros cerramos, bueno, si es un laico, nos ayudas con una oración, pero en el caso de usted, ¿nos podría dar la bendición? Con mucho gusto. ¿Parado o sentado?
Quisiera una breve oración, ¿verdad? Pedir por todos los que están sufriendo el COVID. Hoy le ha tocado la etapa más difícil a los jóvenes y adolescentes. Pido por ellos, pido por sus familias y pido también por todos los sacerdotes, porque cese esta pandemia y por todos los que necesitan de nuestra oración. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y hogares, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Una última antes de concluir, quisiera invitarlos a que estén al pendiente la semana próxima. Todos los sacerdotes vamos a estar en ejercicios espirituales de aquí de la arquidiócesis, sí, todas las mañanas, para que oren por nosotros, prendan su cirio, ofrezcan una veladora, si van a misa, ofrezcan su comunión, hagan oración, para que Dios nos conceda revitalizar nuestra vocación, nuestro ministerio. Gracias. Así lo haremos, Padre, estaremos al pendientes en oración, y más que, bueno, nuestra intención al realizar estas entrevistas es que por medio de su vocación, pues otra vocación surja. Gracias. Tenemos la esperanza en Dios y así confiamos en Él. Claro pues que muchas sí. Gracias, Padre. La verdad me encantó platicar con usted. Gracias, Liz. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por sus palabras y sus comentarios. Y también agradecemos a Yuli, que está detrás de cámaras y nos ayuda en la parte técnica para que esta transmisión sea posible. Nos vemos la siguiente semana en otro programa de Lista la Entrevista. Hasta la próxima.